por cualquier cosa, mi compu no sé qué tiene, que últimamente está teniendo como fallos, entonces no se extraña si se termina la sesión. Ok, ok, está bien. Vini, yo tenía una pregunta. Ujú. Mira, es que, bueno, no sé si sabes que el profe nos dejó de tarea hacer lo de los tipos de cifrado y ahora nos puso a hacer la refactorización, ¿verdad? Sí, Entonces, yo tenía un olor de código duplicado. ok. Entonces, yo leyendo ahí lo que nos puso a leer, decía que la forma de, como de quitarlo, pues, era con el algoritmo sustituto que se supone que uno deja como el que es más claro y quita el que no. Pero Ujú. la complejidad y el índice de mantenibilidad no me cambió porque dejé el mismo algoritmo, solo que quité uno, digamos. Sí, ¿Sí, a sí me ver, explico? sí, sí. O sea, Ah, ok. usted Entonces, dice que, cómo le documento al profe eso, digamos? ¿Sí me explico? Es que yo le puse que eso, que era como código duplicado y puse abajo que era que se ajá, quitaba el que era como menos comprensible, digamos así. sí, Pero, ¿y qué? de hecho, a mí me pasó lo mismo ayer preparando la tutoría de hoy, Ajá. que, que más bien me iba a aumentar la complejidad ciclomática. Ujú, Entonces le tuve que hacer la consulta al profe, que pasaba ahí, y me dijo que, o sea, que la clase está como tiene que estar, pero que aunque aumente la complejidad ciclomática, pues se aumentó fue porque corregimos un método muy grande, o en su caso, ujú. que es corregir el código duplicado. Entonces, yo creo que está bien. Ahorita Ok. le puedo preguntar al profe si hay algún problema con que se mantenga el índice o que, Ajá. o que se mantenga la complejidad ciclomática. Como en ese Ok. caso Sí, porque era. digamos, del proyecto sí se redujo porque di que tengo un método, digamos, pero del método en sí no, di que da igual. Sí, sí, sí. Ok. Sí, Y otra pregunta, digamos, si yo creo que no puedo hacer, digamos, como una extracción de método o alguna forma de refactorización en un método que me da más de 4 en la complejidad, ¿qué hago? Porque según yo no puedo hacerle nada más. Tengo que justificárselo al profe. eh, le pusieron un límite, como un mínimo, algo así. Y es que él habla de 4, pero después puso un comentario en Facebook como que di que eso no era como relevante. Entonces, no, no sé. Sí, no, es que él me dijo que bueno, la clase tiene la complejidad ciclomática que tiene que tener, digamos, y si no se puede reducir más, ni modo. Ok, ok, ok. Creo que Bueno, se ya eso. metió, ahí les voy a pasar otra vez el link para la asistencia y voy a empezar. Yo tenía una Ujú, duda antes de que empieces, Ah, ok, digamos, dale. em, por ejemplo, yo tengo el cifrado Vigrane, no sé cómo se dice esa palabra, y Ujú. tengo el descifrado del mismo tipo. Es, digamos, ambos tienen como el ciclo diferente, pero algunas condiciones son las mismas. Eso también sería contado como código duplicado, pero algunas como sentencias son diferentes. S- eh, Me parece que sí, digamos, y es que no entendí muy bien, digamos que tiene dos tipos de cifrado y los dos tienen como un algoritmo parecido, digamos. Y Digamos, yo tengo el cifrado y el descifrado, pero por ejemplo, como que las primeras como 5 o 6 líneas son iguales porque tienen como donde se va a guardar el mensaje cifrado, el ciclo para ir recorriendo cada carácter del mensaje, pero tengo algo que los diferencia que, por ejemplo, es el ciclo, que el descifrado me suma y el del descifrado me resta. ujú. Sí, en ese caso tiene que Ajá. buscar como ese factor común como para sacar de ese método de los dos y hacer un nuevo método. No sé si me explico. Ok, y es que, bueno, no sé, a mí me está pasando mucho que tengo como, no, un montón de condiciones if, pero como 2 o 3.
Y casi en todos mis métodos o las refactorizaciones de Tío como que utilizar, por ejemplo, extract method o inline method y cosas así. No sé si eso está bien o también debería buscar otras formas de cómo refactorizarlo. A Y mí me pasa lo mismo y es que Y yo tengo eso una me duda preocupa porque, un poco porque ajá, llevo como 4 días viendo cómo cambiarlo y no sé cómo. ajá, a mí también, y como el profe puso ahí que teníamos que hacer 10 pero digamos, son 10 tipos distintos o 10 eh, veces el mismo Abajo algo. sale que no son necesarios. Son posibles, pero no requeridos. vean, les voy a pasar una página que a mí me sirvió en su momento, que les sale a uno como las técnicas diferentes dependiendo del olor que tenga y, y a mí me sirvió, entonces ahí se los voy a pasar para que lo vean, no sé, después la tutoría o ahorita las vemos, si nos sobra tiempo. Ok, y ya la última pregunta. Este, no sé si para la tarea o si cuando vos estás así te pusieron igual, cuentan también como los de interfaz, como por los switch statements. No sé si eso cuenta también para lo de refactorización, más que sería diseño. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón. Además, por ejemplo, como los switch statements, pero yo los tengo, por ejemplo, en la interfaz, por decirlo así. Entonces, no sé si eso también contaría como parte, como para refactorizar. Vieras que yo también tengo esa duda porque me parece que eso cuenta solamente como la parte lógica o la parte, no sé, algo que sea afuera de la interfaz, digamos. Voy a preguntar al profe una vez para salir de esa duda. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, para empezar. Vini, yo te iba a preguntar hasta qué hora es la tutoría de hoy. Es que vieras que a las 3 tengo quiz de álgebra. Se supone que es hasta las 3:30, pero de- no sé si va a terminar antes o qué. Pero cualquier cosa está grabada la sesión. Y ahí Ah, la bueno, subo. está bien. Ok, lo voy a empezar. Pues no sé si quieren abrir su código de esta parte. A ustedes sí les sirvieron al final lo del chat desde la nube. Yo la verdad no lo he probado completamente porque estaba un poco ocupada porque perdí mi computador, o no perdí mi computadora, sino que mi computadora se jodió, entonces tuve que pasar todos los archivos nuevos a otra computadora, entonces la verdad es que no lo pude terminar de probar bien, bien. Ok, ¿y algún otro que lo haya probado? Bueno, digamos que a mí sí me sirvió haciendo todos esos pasos, entonces espero que a ustedes también les sirva. Bueno, vamos a ver este código que no sé si se acuerdan que es una única clase para todo lo que es el chat service. Y no sé si se dan cuenta de una cosa que, no sé, que les parezca como oloroso. No sé si ahí me dicen. De que tiene toda la responsabilidad, no Sí. sé.
Sí, exactamente. Este es un método Dios, como le dicen, que tiene, o sea, uno no puede preguntarse qué hace porque hace demasiadas cosas. Hace desde la construcción del chat, desde el que arma el contexto, pone los valores del contexto, solamente este que lo hicimos aparte. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser refactorizar esta clase y hacerlo de modo que no, o sea, que siga funcionando como debería. Entonces, bueno, no sé si lo primero sería quitar lo que no sirve, ¿no? Digamos, estas cosas que dicen que no se están usando, entonces lo podemos borrar. Voy a poner esto un poco más abajo. Y hay en estos casos que yo realmente no sé qué hace exactamente, pero uno ve como más o menos como la intención. Entonces, digamos, en este fragmento de código se está como construyendo utilizando el API key. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver, vamos a hacer un método nuevo que se va a llamar construir chat, pero primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos va a retornar. Y podríamos decir que esta línea, estas tres líneas son para construir el chat. Está usando lo que son las credenciales, entonces podríamos decir que sí, se usa para construir el chat. Entonces vamos a hacer una extracción de estas líneas de código y las vamos a pasar a un método nuevo. Que vamos a darle construir chat. Nos hace falta el tipo de retorno y veamos que sería service. Ya les digo por qué. Porque vamos a hacer la extracción aquí, vamos a cortar. Vamos a pasar aquí. Vamos a hacer que retorne service. Y el tipo sería assistant. Porque aquí se está declarando, instanciando, perdón. Ya quitamos tres líneas y pusimos un método con una sola responsabilidad que va a ser construir el chat. Ahora vemos las siguientes líneas. Me parece que estos son para lo que es el contexto. Vamos a, sí, me parece que esto debería ser un atributo porque esto se va a estar sustituyendo o más bien como asignándole valores. Y si lo ponemos como un método y lo llamamos desde aquí, va a ser que nos haga un nuevo valor y se borre todo. Entonces vamos a hacer un método, un atributo que va a contener lo que es el contexto. Y ahora podemos borrar esta línea y hacer un nuevo método que se puede llamar
cargar el contexto, por ejemplo. De tipo contexto. Y vamos a agarrar esta línea. Vamos a retornar el contexto. Va a ser retornar lo que es el atributo que ya habíamos puesto aquí. Y lo que va a agarrar aquí va a ser como lo que se ingresó. Aquí vemos que nos está pidiendo este, este, este valor que está aquí. Y vemos que este nos está pidiendo este que está en el parámetro del método. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerlo como un parámetro. Y nos fijamos a ver que es de tipo JSON Object. Entonces lo ponemos aquí. Listo. Me faltó poner aquí el método, llamar el método que hemos hecho de construir chat. Entonces lo ponemos y lo vamos a asignar a una variable que era de tipo system. Le ponemos service. Entonces aquí ya estamos llamando el método que habíamos hecho y ahora nos falta llamar el método de cargar contexto. Aquí. Vamos a hacer un tipo contexto y vamos a llamar al método que hemos creado, cargar contexto. Y se ocupa esta variable, entonces la ponemos aquí. Habíamos hecho, bueno, si pueden ver que habíamos hecho este duplicado de código. Entonces, ¿por qué lo había hecho? Yo lo había hecho porque cuando estoy poniendo y pongo el saludo como un nuevo contexto, no lo iba a agarrar después porque se iba a reiniciar. Entonces lo que hacemos es ponerlo desde atrás. Digamos, podemos borrar estas líneas y dejar el saludo antes de esas instanciaciones. Lo borramos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Porque cada vez que se va a llamar este getResponse, nos va a reiniciar todo lo que es el contexto con estas líneas de código. Entonces vamos a hacerlas también como este atributo contexto para que no se reinicien. Entonces vamos a poner ¿cómo se llama esto? Y ahora podemos solamente dejar esto solo para asignar valor y no instanciarlo de una vez. Entonces ahí ya no va a haber problemas, supongo yo.
Ahora, ¿qué más puede ser? Todavía sigue siendo muchas responsabilidades. Vemos que aquí está como armando, como obteniendo como respuestas. Entonces, siento que deberíamos hacer un método que se encargue solo para eso, para cargar una respuesta. Entonces vamos a extraer, eh, sí, me parece que es desde aquí, que es donde se obtienen como las respuestas y se termina de poner en el contexto. Entonces vamos a agarrar esta parte del código y vamos a hacer un nuevo método que se llame cargar respuesta. Lo pegamos en este nuevo método y nos hace falta el tipo de retorno, que al parecer es este, el objeto. Vamos a poner return object y ese es de tipo JSON object. Ahora aquí nos está pidiendo esa parte que hemos extraído de object. Entonces lo que vamos a hacer es llamarla el método y nos va a retornar object y lo vamos a poner, lo vamos a sustituir por este. Vamos a llamarlo aquí y listo. Vamos a ver qué más. Aquí se está repitiendo código también. Tener salud. Tener salud. Yo borré otra extra. Me parece que sí. Había una parte que decía text put, algo así. Ajá. Y le poníamos el nombre de la variable contexto, que era salud, si no me equivoco, y el valor salud, que este lo borré sin querer. Y este es otro comportamiento, digamos, no debería estar en este, en este método solamente. Entonces vamos a hacer otro método más que se llame, eh, no sé, crear contexto. Entonces lo que vamos a hacer es un método para que cree cualquier contexto, no solamente el del saludo. Entonces ocuparemos el nombre de la variable contexto y el valor de la variable contexto. Y si vemos aquí, es como seguir la misma línea. Dice nombre variable, valor variable, igual que este. Entonces, esto se puede decir que es un void. No ocupamos que retorne nada porque solamente lo hace como desde adentro, digamos. Entonces podemos quitar esta parte. Esta parte también. Y vamos a poner crear contexto.
Aunque se podría hacer para esto obtener salud. Aquí se podría hacer para obtener salud que pongamos el nombre de la variable o más bien el contexto y llamamos a crear contexto que se llame salud, la variable que hemos puesto en Watson Assistant y buenos días en este caso que no habíamos hecho todo el método para saber la hora y todo eso. Se puede cambiar a hoy. Y llamamos ese tener salud. Va a ocupar el contexto que está aquí, que se carga en el otro método. Y me parece que con eso ya estaría. Vamos a ver. Se construye el chat. Yo creo que con eso ya estaría. Puede ser que este también se pueda hacer en otro método, pero la verdad es que no sé qué hace exactamente. No sé si se puede hacer como en un solo método o en dos. Pero por el momento podemos dejarlo así. Vemos que el método anterior, bueno, la clase anterior tenía de complejidad ciclomática de... este método solo tenía complejidad ciclomática de 2 me parece, tenía este for, que es uno y por ser método se le da otro. Entonces son 2 más el otro método de obtener salud, serían 3 tenía una complejidad ciclomática de 3 solamente la clase. Y aquí más bien nos aumentó. Podemos borrar esto también que no se usa. Nos aumentó la complejidad ciclomática, pero eso no quiere decir que esté mal hecho la refactorización porque estamos quitando un olor de software que es el método Dios. Y como les había dicho antes, yo le había preguntado al profe sobre eso, que qué pasaba si solo tenía un método Dios, que su complejidad ciclomática era mínima, en este caso era solo de 2 y que más bien al hacer tantas extracciones me iba a aumentar la complejidad ciclomática de la clase. El profe me dijo que la clase va a tener la complejidad ciclomática que tengan que tener, pero que siempre se va a tener que cumplir esos, que no estén esos olores de software. En este caso era un método Dios, entonces que no importaba si aumentaba la complejidad ciclomática. No sé si ahí me siguieron con eso. Se ocupa que repita algún paso. Una pregunta, ¿cómo haría uno si uno tiene como bastantes ifs y no sabe cómo, por decirlo así, desmenuzarlos y no puede pasarlos como a otro método porque en realidad todos están anidados, por decirlo así? Vamos a ver, voy a compartirles. Veamos este link que les había pasado. Aquí el de Cool Smells. Ok, aquí dice que se usan operadores condicionales o loops, ¿cómo se decía? Ciclos. Se puede usar el decompose conditional o extract method. El extract method fue lo que hicimos ahorita. Vamos a este decompose conditional.
Dice, mm, creo que eso no nos sirve. Si quiere, se puede compartir pantalla para ver más o menos cómo es. Dejar de compartir. Me debería dar un momento porque no tengo el Visual Studio abierto, entonces lo tengo que abrir. Ok, todo bien. Es que lo que yo tengo hecho, digamos, lo que yo pensé fue hacerle un substitute algorithm, el sustituto, una sustitución de algoritmos. Entonces yo creé otro algoritmo como más sencillo, pero no sé si así está bien o si debería intentar simplificar los ifs. Es que no sabría decirle, tendría que verlo mejor ahí para estar más seguros de cómo es y no darle una respuesta así como vapeando. Con eso de los ifs, por ejemplo, si yo ya los extraje, puedo, por ejemplo, poner una técnica de refactorización a ese método que extraje, a pesar de que no me haga nada con la complejidad ciclomática. O sea que sacaste lo que son los ifs y todo eso en un solo método. Ajá, como yo que sé que tenía algo que me verificaba, por ejemplo, si era par o impar para saber cuál cifra usaba. Ujú. Y Entonces, por ejemplo, si yo tenía como if y como sacarlo del par, return no sé qué, else, y yo apliqué un método de refactorización a ese que extraje, por ejemplo, con el nested conditionals with guard class, que es, eso también valdría como una refactorización, aunque no estoy segura cuál sería el. sí, de hecho, me parece que eso es un extract method, me parece, porque está sacando lo que es esa parte como de código de un método y poniéndola en otro método diferente. ¿Sí me explico? Y cuando vaya a simplificar los ifs, ¿qué olor sería? Porque, o sea, digamos, por ejemplo, el libro que el profe subió solo sale como simplificar condicionales y yo estaba viendo la misma página que nos enviaste y no dice como uno exacto que cuál es el olor de eso. Simplificar, simplificar es a qué se refiere, digamos, qué hace el if y cómo lo simplifica. Ya tengo abierto el código, si quieres le puedo compartir pantalla. Dale, Ya puede ver, no sé. ujú, sí, ¿Ves? Este era mi código original. ¿Ves que tiene un montón de if? ajá. Eso Ento- es que está poniendo todo el abecedario, digamos. ajá. Entonces yo lo que hice, o sea, obviamente no sabía cómo sacar eso como en otro método, porque en realidad no tendría sentido, porque siempre me tendría que llevar algo. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a crear un nuevo algoritmo y yo lo hice con los diccionarios y con eso obviamente me bajó un montón, pero no sé si está bien que haya aplicado la sustitución de algoritmo, por decirlo así. De ahí, el otro código me parecía súper difícil de refactorizar. Entonces, así, esa alternativa me parece súper bien. No sé si más bien hacerlo más bien como un atributo de esa clase, que sería otra alternativa y así no daría un método que le va a aumentar la complejidad ciclomática, sino más bien tener un atributo con el abecedario y no sé, me parece que tiene valores cada letra. Ujú, le puse como cada letra, como qué valor tendría, porque es el teléfono, por decirlo así. Entonces, cada uno siempre va a ser el mismo porque nunca va a cambiar el código del teléfono. Ok, voy a ver, yo tengo esos algoritmos, a ver si
Voy a compartirlos a ver si les funciona, para que vean como más opciones de cómo podría hacerse. Pero así lo podría dejar, ¿verdad? O sea, no importa que haya usado la sustitución de algoritmo. Sí, no, no, o sea, para mí está perfecto, solo que sí está como un toque largo, pero di no, todo bien, si lograste disminuir un montón, pero que esos, no sé cuánta complejidad ciclomática puede tener eso, como Tenía un 29 y lo bajé a un 4. así, sí, sí, eso es súper bueno. Voy a ver si tengo aquí no, no, es que yo creo que les voy a cambiar todo eso. Bueno, les quería enseñar también una herramienta para, para Eclipse. Yo no encontré plugins para Eclipse en sí, sino un programa súper aparte que yo lo usé cuando llevé diseño y está un toque viejillo. O sea, me pueden ignorar el fondo chido. Se llama Source Monitor. Voy a pasarles un link porque tal vez les pueda servir si los pueden ya programar en Eclipse. Chat. Este está un toque viejillo, pero funciona. Entonces aquí lo que se hace es empezarlo. Se hace un proyecto nuevo dependiendo de lo que quiera sacar. Vamos a hacer este que es de Java. Le ponen el nombre del proyecto. Vamos a poner el de WhatsApp. WhatsApp Pro. Desde el source. Sí, siento que ya lo tengo. Sí, aquí está, que es el que acabamos de refactorizar. Ah, tampoco es tan bueno, entonces.
vemos que tiene 85 líneas. Vamos a ver dónde está lo de complejidad ciclomática. No sé si este traía lo de índice de mantenibilidad. Ok, aquí sale complejidad, que me sale dividido por comas, complejidad, statements, max depth y cost. Aquí vemos cada método con su complejidad 1, el de cargar respuesta tiene 2, entonces estos tienen 1. Entonces es una herramienta que les podría servir en caso de que el profe les pida como en la documentación del proyecto o algo así. Y si están usando Eclipse, yo la verdad es que ayer estaba buscando un plugin para Eclipse y no encontré. Entonces, y también podrían buscar ustedes si encuentran. Entonces ahí me lo comparten o se lo comparten a los compañeros, pero esa es la única herramienta que yo encontré. No sé quién era, Fiorella, creo que era la que tenía la, la otra consulta. Quería compartir pantalla para ver lo de los ifs y todo eso. Em, sí, podría ser como para ver eso. Ahí. Digamos, por ejemplo, que aquí, que digamos, yo lo extraje nada más para ver cómo en este, si era menor, porque le tenía que sumar los 26 y si era mayor, pues se quedaba igual. Y aquí nada más le, lo agregaba al cifrado. Pero lo que tenía duda es que si otra, como si para refactorizar estos métodos, que si podría aplicar como lo de que nada más le quito esto y ya valdría como una técnica de refactorización para el profe o eso no es válido. No logro entenderle. O sea, la pregunta es con ese método solamente. Sí, digamos, como para los métodos que tenga así, que extraje los if que hacían que el código se volviera, pues, con una complejidad ciclomática bastante grande. Ajá. O sea, sí, es válido el tener un método solamente o sea, que cumpla solamente una tarea y quitarle esa tarea a un método más grande. Y sí es válido. Ok, eso era. No sé si alguno tiene otra pregunta. Vini, yo puedo enseñarle lo mismo. Sí, dale. Mm, Ya, ve, yo tengo este método de descodificar y el de codificar es exactamente lo mismo, lo único que cambia es esto, que uno suma y uno resta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ver lo que tienen en común, pero cómo cambiaría esa línea en específico, digamos, ¿Cómo cambiar esa línea específica? porque Es, es, es exactamente lo mismo, solo que esto suma y esto resta, pero es lo mismo. Y sí, son de los dos métodos que tienen como complejidad ciclomática 6, digamos, porque tienen de un if, un for, un if, un while, ¿ves? sí, entiendo. Voy un toque para ver más o Y es que menos. no sé cómo, qué extraigo de ahí, no supe qué extraer, digamos. Lo único diferente es esa línea. Ajá, sí, exacto, es lo único, que uno suma y uno resta. Lo que yo haría sería un método que decía si restar o sumar.
Entonces no se pondría como método decidir operación, algo así. Ajá. Entonces, como de parámetro, no sé qué es la diferencia, que si, o sea, Reciben lo mismo, o sea, los dos reciben el mismo mensaje y la cantidad como que se desplaza y pero ya. qué hace que reste o sume. Digamos, si es codificar, aumenta la cantidad de desplazamientos. O sea, mueve las letras la cantidad de veces Ok, que indique. Digamos, si son 3, si es A, se mueve 3 espacios, digamos. ok, ya, ya. Y si es resta, o sea, si codifica, se devuelve 3 espacios. Sí, ok, entonces yo haría un método que se llame, no sé, decidir operación, por ejemplo, y de parámetro recibiría, no sé, cómo tiene guardado, si cifrado o descifrado, algo así, que eso Ajá. lo recibe el parámetro, digamos que diga, este, quiero saber la operación si me codifica. Entonces ese método le va a decir usted, va a sumar, y ese método llamarlo desde esa línea, digamos. Ok, ajá. ¿Sí me explico? Sí, ajá. Hacer un método sobre eso y además hacer, o sea, agarrar como esos factores comunes entre esos dos métodos y hacerlo en uno solo, que no se repitan. Ujú. Ok, ajá. Sí, ¿ves? Porque y hacen lo mismo. Sí. Como que uno suma y uno resta. Ok, está bien, gracias. Bueno, sí, casi Ahí, la mayoría de cosillas así que se repiten se arregla haciendo un método nuevo y poniéndole un parámetro que lo hace diferente, digamos. ujú. No sé si tiene más preguntas. Lo que tengo planeado para la otra semana es sobre, era lo de diseñar pruebas unitarias, que el profe me pidió que viéramos ese tema. Entonces, esta semana les voy a ir a mandar, no sé, un comunicado para que instalen unas cosillas ahí que ocuparía para el otro taller. Eh, el profe ya me respondió de la pregunta. ¿Cuál era? Ah, sí, cierto, que alguien me ha hecho una pregunta de que si importaba la complejidad ciclomática en la capa presentación. Voy a escuchar un toque del profe. ¿Quién fue la que me había preguntado sobre eso de la capa presentación que tenía una? Yo, El profe me dijo que en el curso de diseño se enfoca más que todo en lo que es la capa modelo y puede ser que en la capa controlador, que igual, o sea, no se debe relajar en ese aspecto de que tiene una complejidad ciclomática súper alta en la capa presentación. Digamos, en este curso no va a importar, entre comillas, pero igual siempre se tiene que considerar que no se disparen esos números. ok, sí, entonces en términos de la tarea sería nada más como lo del modelo prácticamente. Ajá, exactamente. Ok, gracias.
con mucho gusto. Cualquier cosa, si quieren hacemos un recreo o si no tienen más preguntas, podremos terminar la sesión hasta acá. Yo no tengo más preguntas en realidad, eran solo como esas que tenía. Ok, ¿algún otro? De mi parte no, tampoco. Si De no, mi cualquier parte cosa después tampoco. te escribo y yo ayuda, pero todo bien. Ok, todo bien. Y si no, terminamos la sesión hasta acá y ahí les avisaré por el otro taller que es de pruebas unitarias. Ok, perfecto, más bien, muchas gracias. Gracias, Vini. Con mucho gusto. Chao. Chao.